comunicación con Graciana Peñafort, que es abogada de Cristina Kirchner y que seguramente se enteró en el momento de lo que pasaba, o sea, en cada uno de los momentos, y realmente quiero escucharlo un ratito para su visión sobre la marcha y contramarcha que dio la Corte en estos últimos días. Graciana, buen día. Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Ernesto. Bien, divertido con la señora que caceroleaba al cohete, como dice ella. A ver, contanos qué percepción tenés vos de lo que pasó en la Corte. Mira, yo tengo la sensación que la Corte trató de hacer lo que debe hacer la Corte y la presión de muchos sectores se lo impidió hacer, porque la Corte fue clara. A ver, necesito hacer una historia. La Corte lo único que hizo es abrir de hecho un recurso que estaba presentado desde octubre del año pasado. Otro primera semana de diciembre y un tercer recurso que es de marzo de este año. El problema es que mientras tanto hay mucha presión para que se inicie el juicio, y van a iniciar un juicio que de momento está con muchas nulidades planteadas, y lo que hizo la Corte fue decir, miren, con el comunicado de ayer, empiécenlo. Nosotros estamos mirando que en este juicio podría haber problemas. Pero bueno, la ley es clara por algo, cuando dice que no se puede iniciar un juicio cuando hay recursos pendientes. Van a iniciar este juicio con un recurso pendiente y veremos cuál es la suerte del juicio y de los recursos. Pregunta técnica, ¿cómo son los tiempos? Porque en el comienzo del juicio hay un periodo formal, antes que empiece y después en la presentación de pruebas. Mientras tanto, ¿puede la Corte expedirse sobre...? Es que ese proceso ya pasó y eso es lo que está impugnado. Ernesto, ya está impugnado, ese proceso ya sucedió. Y precisamente uno de los recursos versa sobre la prueba que fue denegada por el TOF 2. Claro, porque a primera vista suena incoherente que la apelación esté en la Corte mientras empieza el juicio. O la Corte debería rechazar la apelación para que empiece el juicio, o debería frenarse el juicio hasta que se resuelva la apelación. Pero las dos cosas en paralelo no deberían, o entiendo mal. Estás entendiendo perfecto y es lo que debería suceder. Cualquiera de las dos alternativas, pero es que este juicio va a empezar en un híbrido que es un poco un chino, porque por un lado se va a estar sustanciando el juicio y por otro lado se está sustanciando al mismo tiempo un recurso con graves nulidades. Ahora, pero suponete que sigue el juicio y hay una condena que a vos no te gusta. Entonces vos apelás a la Corte y decís, mira, este juicio es nulo porque no se resolvieron las nulidades antes de que el juicio empezara. Pero la que resolvió eso fue la Corte, que ayer dijo, voy a resolver las nulidades mientras el juicio se sustancia, con lo cual difícilmente te den bolilla con ese reclamo teórico en el futuro, porque fue la Corte misma la que lo resolvió. No sé, porque a mí, a ver, yo lo leo como abogada. Me da la sensación que la Corte, al requerir el expediente y decir que ella es la custodia de las garantías constitucionales, también le está haciendo una advertencia al tribunal, Ernesto. Ajá. Le está diciendo, mirá que yo acá, en estas presentaciones podría haber problemas. Yo no soy quien para suspender el juicio, pero sabés que estás en un juicio donde podría haber problemas que esta Corte va a estudiar. Graciana, Jairo Estracha, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Entiendo las explicaciones de por qué usted entiende que puede haber presiones del gobierno sobre la Corte para tomar esta decisión ahora de volver marcha atrás. Pero yo no puedo interpretar también si esto fue pedido en octubre del 2018, el recurso. El juicio, si yo no me equivoco, corríjame, tenía que empezar en febrero de este año, pero se postergó por una cuestión de fallecimiento de uno de los jueces. Y ni de octubre ni antes de que empezara el juicio de febrero tampoco la Corte pidió en ese momento intervenir. Recién, 3 días antes del inicio del juicio, decide intervenir en un momento donde Cristina Kirchner está primera en las encuestas. ¿No hay también elementos que uno podría decir de lo contrario, de que hay una intervención política de la Corte, dado que esto se lo presentaban en octubre del año pasado, el juicio va a empezar en febrero y ahí no había activado nada la Corte y recién ahora sobre la hora interviene? ¿No también nos puede alimentar esa mirada? Yo lo hablaba con Gravia ayer mientras me arreglaba para ir a un programa de televisión. No cuentes nuestras intimidades, Graciana. Pero si estuvimos en el programa juntos. Sí, claro, tenés razón. Dale. Mira, son los tiempos de la Corte que no tienen a veces mucho que ver con los tiempos de la realidad. Ellos tienen un cronograma. Yo les contaba, a mí hace poquito me notificaron un rechazo
de una cuestión que yo había pedido por Héctor Timerman. Está bien, pero si empezaba en febrero, entonces el juicio, la Corte no decía nada. Pero la Corte podía decir, con el juicio ya empezado, qué es lo que va a suceder. Ah, ok. Solo, a ver, déjame que te explique cómo funciona el recurso ante la Corte. Llega el recurso, va a una secretaría, y la secretaría dice, este recurso se rechaza, este recurso se podría abrir, este recurso hay que aceptarlo, depende del tema, después de la primera lectura. Evidentemente, hubo una primera iniciativa, un primer dictamen que dice, habría que ver de qué se trata. Por eso en abril pidieron los expedientes. Pero son los tiempos de la Corte. A mí yo entiendo, a ver, desde la lógica de quien no litiga en la Corte, puede parecer una suspicacia, una cuestión, a mí me parece normal, repito, la Corte notifica cuestiones cuando ya ha pasado el plazo, no tienen un calendario compatible con la vida humana porque se deben sentir que no son muy humanos. Graciana, déjame porque tengo que ir cerrando porque me el tiempo, pero quiero que dejes en claro una cosa para los oyentes. Sí. Cuando ustedes, la defensa de Cristina, va hacia la Corte, ¿qué es lo que reclama? ¿Por qué le parece que la Corte debe intervenir en algo que vulnera los derechos de Cristina? Porque un juicio oral es donde la Fiscalía acusa a una persona y esa persona se defiende. La única manera de defenderse en un juicio oral es presentando pruebas que te tiene que autorizar el tribunal y que en este caso no han autorizado. ¿Y cuál sería la prueba? Hay mucha prueba, pero paradigmática es esta. La acusación de Cristina es sobre 51 obras. Solo han permitido pericias en 5. Esa es la situación. O sea, sobre las otras, Cristina no puede ejercer una defensa porque no le han autorizado pericias. O sea que están estudiando 5 casos como una muestra representativa y Cristina dice, la defensa dice, no es representativo, si no se ve el global, no se pierde perspectiva de cómo fue el mecanismo de entrega de obra pública. Eso es. Es lo que sostiene la defensa de Cristina, pero además es lo lógico. A ver, si yo te acuso a vos de haber matado 51 personas y solo te dejo probar en 5 casos que estabas en otro lugar, es una cosa ridícula. No puedes defenderte. O sea, lo que te vulneran cuando no te permiten hacer prueba es que puedas defenderte, porque ¿cómo probas tu inocencia? La hipótesis es que en cinco casos estabas en otro lugar o que en 5 casos cometiste el asesinato, con lo cual se te juzgará, en todo caso, si hay pruebas sobre esos 5 asesinatos. Pero la van a juzgar por los 51. Está bien, bueno, pero eso podría en juicio, vos sabés, Graciana, discutirse de otra manera, pero por lo pronto sobre esos 5 casos veremos qué es lo que ocurre. Pero es que así no funciona, entonces que te juzguen por los 5 casos. Y en definitiva, porque vos puedes explotar un juicio por 51 y solo poder defenderte en 5. Gracias. Es tan sencillo como eso. Digo, que la juzguen por los 5 que tienen la pericia autorizada y que qué van a hacer. El problema es que la juzgan por los 51. Gracias. Entonces, ¿cómo te defendés? Graciana. Imposible.